Nuevamente estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich, para conocer las novedades que ha arrojado la pandemia en las últimas horas. Doctor, muy buenas tardes, un gusto tenerlo nuevamente en cierre de edición. Buenas tardes, Víctor. Bueno, ayer se mantuvo casi como el día domingo, tuvimos 36 casos positivos en Villa Constitución, para hacer un total de 1.618 casos positivos en lo que va de la pandemia, con 26 alta el día de ayer y continuamos con 29 fallecidos. En el departamento Constitución tenemos un total de 17 pacientes, 8 en Alcorta, en Empalme 6, Máximo Paz 2 y Vigano 1. Y en las localidades vecinas, Arroyo Seco tuvo 9, Pueblo Ester 5, Alvear 4 y General Lago 2, lo que hace 20 pacientes. Sumando los tres lugares, 73 casos positivos, lo cual demostraría que estamos un poquito mejor, como una tendencia a ir disminuyendo gradualmente. Esperemos que esto se mantenga en la semana. De ser así, la característica de los internados seguimos exactamente igual que el día de ayer, tanto en sanatorio como en el hospital. Justamente hoy estuve hablando con el vicedirector del hospital y me dice que hasta ahora la situación está dentro de todo controlada, sin mayores dificultades como para seguir brindando la atención que se viene dando en nuestro hospital. Así que bueno, eso es una noticia alentadora, y el doctor Isaac también me decía que daría la impresión que podríamos estar en una baja de casos, ojalá que sea así, y que, digamos, la expectativa que teníamos los dos charlando se cumpla, ¿no? Ojalá, ojalá, doctor. Incluso las noticias que van llegando desde el exterior con relación a la vacuna de Oxford también son Bien. alentadoras, aseguran que están dando el resultado que esperaban, incluso y fundamentalmente en los adultos mayores, que genera inmunidad. Así es. Dos cosas que le quiero recabar y después charlamos sobre la vacuna de Oxford. Una es que ha salido un trabajo en el cual, creo que nosotros ya lo hablamos en algunas otras oportunidades, en cuanto era la duración de los anticuerpos de todo aquel que se enfermaba. Se ha hecho un trabajo muy interesante en Europa, que han comprobado que realmente la inmunidad no es tan duradera del coronavirus, y se podría decir que a lo mejor no se prolonga más allá de 3 meses, y que mucha gente que ha tenido coronavirus incluso no ha tenido una respuesta inmune para detectar anticuerpos en el corto o en el mediano plazo. Y consideran que sí, el grupo etario de adultos jóvenes son los que más perdurarían los anticuerpos. Pero bueno, es como nosotros ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad, que no sabemos qué inmunidad da esto y solamente la vacuna sería la solución. También en otro trabajo simultáneo, porque uno se pregunta por qué la agresión y la alta mortalidad que puede tener por ahí en algunas personas el coronavirus. No solamente la parte respiratoria, como se lo ve por ahí, que es la neumonía grave que puede producir, sino que ahora se hizo un trabajo también sobre el efecto sobre el aparato cardiovascular. Es decir, ¿qué ha habido en esto? Ha habido descubrimientos de que podría producir miocarditis, puede producir necrosis de células del miocardio, producir arritmias y producir una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca que se prolonga en el tiempo. Es decir, que han visto, y esto lo han hecho porque han visto que hay un mayor caudal de troponina a nivel cardiovascular, que es una de las enzimas que generalmente a nosotros nos mide cuál es el estado de agresión que puede tener un corazón en cualquier persona, pero parecería que en los afectados de coronavirus esto podría ser mayor. O sea que un paciente internado en zona crítica por coronavirus, uno lo que atiende más a veces es la parte respiratoria, pero simultáneamente están teniendo daños a nivel cardiovascular. Por eso también lo que habíamos dicho en algún momento y alguna vez, que todo paciente que se dé de alta o que terminó su patología de coronavirus, al mes de terminada la patología se controle desde el punto de vista cardiovascular, del punto de vista pulmonar, del punto de vista de laboratorio para ver función renal, función hepática, control neurológico, control auditivo, control oftalmológico. Es decir,
que lamentablemente el coronavirus tiene una agresión multiorgánica, la cual hay que vigilar muy de cerca, más allá que uno de pronto diga, no tuve mayormente muchos síntomas, estuve bastante bien o la pasé bastante bien, pero creo que todo paciente que haya pasado por coronavirus no debe dejar de controlarse. Y para aportar a lo que usted bien dice, Víctor, la vacuna de Oxford dice que tiene una respuesta inmunológica muy sólida, sobre todo en adultos mayores y personas con factores de riesgo, lo cual nos hace tener una buena expectativa con respecto a la vacuna. Tal es así que ya uno ve con bastante agrado que hay gente que ya está preparando los protocolos. Por ejemplo, escuché que en Buenos Aires ya están queriendo empezar a organizar protocolos para cuando llegue la vacuna, para que están ya preparados para eso. Un tema que nosotros también lo comentamos en su momento, que junto con el doctor Eduardo Pelanda de Municipalidad estuvimos charlando el tema para ir diagramando junto con la gente responsable de vacunación del hospital cuál va a ser la estrategia de vacunar, porque no solamente que esté la vacuna, sino que cuando llegue estemos todos preparados para saber cómo almacenarla, cómo distribuirla, cómo aplicarla, cómo seguir a los pacientes que eventualmente puedan recibir la vacuna y que eventualmente la vacuna no nos sorprenda con ningún tipo de evento previo a la colocación o posterior a la colocación. Claro, claro. Incluso, doctor, ¿se le va a hacer un seguimiento también a aquellas personas que reciben la vacuna? Sí, sí, seguro, seguro. Siempre nosotros con cualquier vacuna tenemos un seguimiento de efectos adversos y todo eso se informan debidamente, documentados y se trasladan a los responsables de los centros de vacunación para evaluar si fueron efectos adversos de la vacuna o por otro elemento. Sí, sí, eso se hace un seguimiento muy detallado, se le informa a la gente cómo se debe hacer toda la denuncia, porque es una cuestión, todo efecto adverso de vacuna es necesariamente una denuncia de tipo epidemiológica para poder recabar datos y saber que de determinada vacuna en un número determinado de pacientes produjo determinado evento que se puede después relacionar con la vacuna o con otra cuestión que pueda tener el paciente, pero siempre se hace, sí, sí, sí. Doctor, ¿el protocolo de prioridad para recibir la vacuna lo estipula el Ministerio de Salud de la Nación o después cada provincia decide el orden de prioridades? No, generalmente viene esto un protocolo que ya está dado desde Organización Mundial de la Salud. Eso se lo transfiere Nación, Nación lo adopta o lo modifica y lo pasa a las provincias y cada provincia lo puede adoptar a ese mismo esquema y modificar y cada localidad también. Pero en realidad lo que se va a hacer primero va a ser personal de salud y eventualmente esenciales, personas mayores y de riesgo con patologías y después, aunque no tengan edad de riesgo, con patologías de riesgo y después a la población general. Por eso va a ser algo lento, va a ser, digamos, en un mediano y largo plazo. Se está hablando por algunos encuentros que hay de vacunas y todo que hemos podido hacer vía online, de que esto se podría estar terminando, si se logra tener para fin de año, primeros días del año próximo, todo el 2021 y se podría llegar a terminar recién en el 2022 con el total de vacunados. La expectativa es muy amplia, pensar que la vacuna es la única solución, dado que los anticuerpos que generan los enfermos de coronavirus no son duraderos y que tampoco con la enfermedad se ha logrado comprobar el llamado efecto rebaño que por ahí se buscaba, ¿no? Por eso, indudablemente, parecería que los nuevos casos que hay en Europa y que han recrudecido, antes de ayer hubo solamente en Francia 50.000 casos en un día, y nosotros cuando tenemos 10.000 nos asustamos muchísimo, y creo que Francia debe andar con una población un poquito más que nosotros y una superficie mucho menor que la provincia de Buenos Aires, si mal no tengo por ahí en mente la geografía.
pero realmente, o sea, no hay que confiarse que uno porque tuvo coronavirus o porque la familia lo tuvo, ya vamos a tener inmunidad y no nos vamos a volver enfermar. Claro, claro. Tenemos que ser respetuosos. Y sobre todas las cosas, todo aquel que tuvo coronavirus debe seguir cuidándose, porque no le podemos garantizar la duración de sus anticuerpos o cuál fue la capacidad de respuesta que tuvo su organismo para defenderse frente a este virus, ¿no? Seguro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo este nuevo contacto y toda la información que nos brindó. Bueno, esperemos seguir con esto, después ya vamos a ir tirando un poco más de detalles un día por las vacunas para que la gente vea cuál es la diferencia entre unas vacunas y otras, que es algo muy interesante y de todas tienen su pro y tienen sus contras, digamos así, o sea, ventaja y desventaja, pero todos van en la vía de que debemos pensar que debe ser una vacuna que esté accesible para la mayor cantidad de gente de la población mundial, que se administre en la forma más segura y que tenga una eficacia acorde a poder controlar esta pandemia que estamos viviendo. Ojalá que cumpla todos esos requisitos que pretendemos y bueno, y que pronto nos llegue, así nos podemos liberar un poco más. Ojalá. Muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana. Por favor, un abrazo, Víctor.